Estoy muy seguro de que todo lo que te mostraré a continuación acerca del dinero, nunca nadie te lo dijo, ni en la escuela, ni en la universidad, ni mucho menos tu familia. Es por eso que hoy vas a aprender todo sobre educación financiera, tales como términos indispensables que ya deberías saber, el valor del dinero, los hábitos adecuados, la correcta administración de tus recursos, la importancia de las deudas, cómo crear riqueza y muchas cosas más. Así que, quédate hasta el final, porque es muy probable que al terminar el video me lo agradecerás por siempre. Lección número 1. Comprende la importancia del dinero. La gente que tiene una mente pobre asume que el dinero es la raíz de todos los problemas, que el dinero es malo y que solo trae infelicidad. Sin embargo, cuando se enferman están pidiendo caridad. Cuando tienen alguna emergencia ruegan a Dios que les mande dinero, o cuando están endeudados esperan un milagro para obtener recursos. Entonces, ¿crees tú que el dinero no es importante? Si bien el dinero no da la felicidad, pero te libra de tantos problemas que te permitirán vivir y disfrutar la vida de forma más tranquila. Además, recuerda que el dinero es un elemento neutro, que no es bueno ni malo, y que todo dependerá de tu relación con él. Lección número 2. Invertir es mucho mejor que ahorrar. Comúnmente la gente que no tiene educación financiera piensa que para hacerse rico solo hay que ahorrar y ahorrar, cuando la realidad es que el dinero ahorrado solo pierde valor. Este concepto lo veremos más a profundidad en las siguientes lecciones. El punto acá es que cada vez que ahorres un monto considerable, busca la manera de invertir, ya sea comprando terrenos, un emprendimiento, un negocio que siempre has querido o lo que sea que te parezca rentable. De esta forma, darás la oportunidad a tu dinero de producir más dinero en vez de dejarlo morir en tu cuenta de ahorros o bajo el colchón. Lección número 3. Si quieres mucho dinero, ponte metas. No hay nada tan motivador que trabajar todos los días con el fin de comprar una casa propia, con la meta de un gran negocio que nos dé un poco más de libertad, con el objetivo de darle una mejor vida a nuestros seres queridos, o con el propósito de vivir libres financieramente y disfrutar la vida viajando, conociendo y ayudando a las personas. Las metas permiten a la gente levantarse de la cama y luchar por cumplirlas. Incluso te impulsa a buscar formas de obtener más y más dinero con tal de llegar rápido a ellas. Así que, comprende que lo primero que tienes que hacer para obtener grandes sumas de dinero es fijarte una buena meta. Lección número 4. Las emociones influyen en nuestras decisiones financieras. ¿Cuántas veces hemos comprado una prenda de vestir solo por impulso? ¿Cuántas veces hemos pagado de más en un bar solo porque estábamos felices? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar una gran oportunidad de negocio solo por miedo? ¿O cuántas veces hemos gastado nuestros ahorros en cosas sin sentido solo porque estaban en oferta? Estoy muy seguro de que muchas de estas prácticas también las has hecho, ya que la emoción ha sido más fuerte que tu racionalidad. Una forma de controlar algunas de estas emociones y no gastar tu dinero en vano es pensando al momento de descontrol, es decir, pensar cuánto te costó ganar ese dinero, todo lo que pasaste para adquirirlo y el sudor o el estrés que empleaste para que esos billetes estén en tus manos. Así que, recuerda que el pensamiento previo puede frenar tus emociones impulsivas. Lección número 5. Tienes que saber siempre a dónde va tu dinero. ¿Te gustaría reducir tus gastos? ¿Te gustaría hacer que tu dinero te alcance para todo? ¿O te gustaría ahorrar aunque sea un poco de dinero de forma mensual? Si tu respuesta es mayormente afirmativa, entonces lo único que tienes que hacer es llevar un control de tu dinero, y esto lo puedes hacer gracias a un presupuesto. El presupuesto es un instrumento que se aplica desde hace muchos años, y si nunca te lo enseñaron, no te preocupes que acá te lo diremos. Realizar un presupuesto es muy fácil. Solo descarga una app, emplea una hoja de Excel o incluso, en tan solo un papel, apunta todo el dinero que te ingresa sin omitir nada. Luego, apunta tus gastos hasta el más pequeño, distribuye correctamente el dinero para cada cosa y no olvides lo más importante. Separa para tu ahorro. Con esto,
tendrás claro a dónde va tu dinero, qué ganas y te evitarás muchos gastos innecesarios. Lección número 6. Págate a ti primero. Esta lección viene del libro El hombre más rico de Babilonia y consiste en que antes de gastar todo tu dinero, debes separar primero el dinero de tu ahorro. Cuando leí por primera vez este término, pensaba que pagarme primero era separar un dinero para darme mis gustos. Sin embargo, lo que significa realmente es separar un dinero, pero para que ese dinero produzca más dinero, es decir, ahorrar con el fin de invertir. Lección número 7. La inflación afecta nuestros ahorros. ¿Recuerdas que te dije que te iba a explicar más a fondo la pérdida de valor de tus ahorros? Pues esto es gracias a la inflación. Ya que si guardas tu dinero en tu cuenta de ahorros o bajo tu colchón por muchos años, este disminuye su poder adquisitivo, perdiendo una gran parte de su valor. En palabras simples, conforme pasa el tiempo, la inflación aumenta, es decir, las cosas están más caras. Por ejemplo, si ahora compras 5 bananas por $1, con el tiempo comprarás solo 3 bananas por $1, disminuyendo el valor de ese dólar a través del tiempo. Por eso, si tienes $20,000 ahorrados y lo dejas ahí por muchos años, este disminuirá su valor, lo cual implica una gran pérdida para ti. Lo más recomendable es que el dinero siempre esté en movimiento, y la forma de hacerlo es invirtiendo. Lección número 8. Un fondo de emergencias es muy importante. ¿Te imaginas que te accidentes, te enfermes, te despidan de tu trabajo, te boten del lugar donde estás viviendo? Si se presenta una gran oportunidad de negocio y no tienes nada de dinero guardado para este tipo de casos, es por eso que tener un fondo de emergencias es muy importante. Además, cuando tienes dinero para este tipo de casos, te sentirás más tranquilo por si algo eventual suceda. Así que, si nunca has guardado dinero para emergencias, hazlo desde ahora mismo. Lección número 9. El Internet es una gran oportunidad para aumentar tus ingresos. Mucha gente no cree en el poder que tiene el Internet para hacer dinero. Es por eso que tienes que cambiar esa mentalidad y aprovechar del mundo tecnológico para aumentar tu cuenta bancaria. Si no lo crees, velo de esta manera. Si yo enseñaría finanzas personales de forma presencial, solo tendría 50 o 100 personas. Pero gracias al Internet, he podido llegar a millones de personas, generando también grandes ganancias, la cual no hubiese generado con esas pocas personas en modo presencial. Por eso, si quieres hacer dinero, no descartes el mundo del Internet, ya que eso es el presente y el futuro. Lección número 10. La mejor inversión que puedes hacer es en tu educación. Todo nace en tu mente. Es por eso que la mejor inversión que puedes hacer es alimentar tu cerebro de conocimiento para que lo puedas aplicar en tu negocio y gracias a eso generar dinero. Además, si inviertes en tu educación, estás desarrollando habilidades que te servirán tanto para tu vida personal como para hacer crecer tu patrimonio. Así que, si se te presenta la oportunidad de aprender algo que te sirve en el futuro, no dudes en invertir, ya sea tu tiempo o tu dinero. Lección número 11. La universidad no es necesaria para la riqueza. ¿Cuántas personas conoces que se han graduado y están sin trabajo? Licenciados que trabajan en otra cosa menos en lo que se han especializado, o jóvenes trabajando en lo que han estudiado y ganando un sueldo miserable. Con esto, no trato de decir que la universidad sea mala y que hay profesionales que aman lo que hacen y son felices con eso. Pero si tu meta es hacer mucho dinero, edúcate por tu propia cuenta, invierte, aprende del dinero, aprende a ahorrar, aprende todo sobre inversiones y lo más importante, aprende a mejorar tus hábitos financieros. Pero si crees que estoy equivocado, entonces nada más fíjate en los millonarios de hoy en día que ninguno trabaja como empleados producto de su carrera universitaria. Lección número 12. La riqueza no es materialismo. Seguramente siempre has vivido con la creencia de que la riqueza es tener un gran carro, es tener una casa de lujo, ropa de marca o joyas caras.
Sin embargo, la riqueza no se mide de esa forma, ya que la riqueza son los recursos que tienes en tu mente para hacer dinero. La riqueza es ese flujo constante de dinero que te permite ser libre financieramente. La riqueza son los activos que tienes y te dan dinero mes a mes. Además, la riqueza es ese dinero que tienes acumulado y está creciendo día tras día a través del interés compuesto. Si no sabes qué es esto último, no te preocupes que en la siguiente lección te diré cómo hacer crecer tu dinero a través del interés compuesto. Lección número 13. Aprende a hacer crecer tu dinero con el interés compuesto. El interés compuesto, según Albert Einstein, es la fuerza más poderosa de la galaxia. Esta exageración no está más allá de la realidad, ya que es increíble cómo crece tu dinero gracias a este método. El interés compuesto es el interés que se genera de un capital y su propio interés, es decir, es la acumulación de dinero gracias al interés sobre interés. Para que lo entiendas mejor, te pondré un ejemplo. Juan ha invertido un monto de $10,000 con un interés del 10% anual. Entonces, ha puesto su dinero a 6 años. En el primer año, generó de ganancias el 10%, que equivale a 1,000. Esos $1,000 se sumaron al capital inicial y ya tiene $11,000. En el segundo año, generó $1,100 producto del 10% de $11,000. Nuevamente se suman esos intereses al capital total, dejando como resultado $11,210. En el tercer año, nuevamente se repite el proceso, sumando los intereses al nuevo capital y así se va, en aumento año tras año, hasta acumular una gran cantidad de dinero. A todo esto se le llama el interés compuesto, la cual es muy diferente al interés simple que conocemos todos, la cual solo se acumula al capital inicial. Es decir, si invertiste $1,000, todos los años generará interés a ese monto sin mucho crecimiento considerable. De lo contrario, el interés compuesto permite multiplicar tu dinero gracias a los intereses. Lección número 14. Identifica muy bien los tipos de deudas. Seguramente te dijeron que las deudas son malas y solo sirven para darte dolores de cabeza. Sin embargo, así como hay deudas malas, también hay deudas buenas, como esas que te permiten hacer dinero. Aprender la diferencia entre ambas deudas es una elección importante que seguramente nunca te lo enseñaron. Por eso, hoy, gracias a este video, tendrás las cosas claras. En primer lugar, la deuda mala es aquella deuda que te quita dinero mes a mes y no hay ningún retorno. Por ejemplo, una deuda para ir de vacaciones, una deuda para comprar un carro de uso personal, una deuda para complacer tus caprichos o una deuda para comprar ropa de marca. En cambio, una deuda buena es aquella deuda que genera dinero a tu bolsillo. Por ejemplo, la deuda para comprar un carro y alquilarlo, la deuda para apalancar tu negocio, la deuda para comprar un apartamento y rentarlo, o la deuda para invertir en algún emprendimiento. Además, la deuda buena es lo que usa la gente rica para hacer cada día más rico. Incluso, con la deuda buena, es como se hace dinero sin tener dinero. Así que, aprovecha de los bancos para generar ingresos, y no dejes que los bancos se aprovechen de tu ignorancia para que cada día se enriquezcan. Además, para que puedas aprovechar de los bancos, es muy importante que apliques la siguiente lección. Lección número 15. Cuida tu historial crediticio. Si eres de las personas que saca préstamos de los bancos y nunca los paga, o saca cosas a plazos y al final no quiere pagarlos, entonces es muy probable que no puedas aplicar el punto anterior, ya que si tienes este mal comportamiento, nadie te querrá prestar dinero, incluso así tengas una real emergencia. Tener un buen historial crediticio cumple un rol fundamental en las finanzas, ya que de esta manera podremos acceder a créditos significativos para apalancar nuestro negocio, para acceder a diferentes recursos y muchos otros beneficios que las entidades financieras puedan darnos. Así que, si quieres tener una buena relación con los bancos, paga a tiempo tus deudas. Lección número 16. Si quieres libertad financiera, crea varias fuentes de ingresos. Tener varias fuentes de ingresos no solo te genera riqueza y libertad, sino que te da una tranquilidad enorme por si algo salga mal. Por ejemplo, imagínate que solo vives de tu sueldo.
¿Qué pasaría si te despiden de la noche a la mañana? Obviamente, te quedas en la nada esperando encontrar otro trabajo, pero tus gastos de arriendo, el gasto de tus hijos, la comida, todo eso, no pueden esperar. Pero, ¿qué pasaría si tuvieses 3 fuentes de ingresos de diferentes negocios y uno de esos negocios se va a la quiebra? Pues no te afectaría tanto, ya que aún te queda 2 negocios más y pueden solventarte hasta que repones o creas otro negocio. Esa es la importancia de tener varias fuentes de ingresos, ya que te da riqueza, seguridad y la tranquilidad para vivir mejor. Lección número 17. No confundas tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Esta es una lección que nunca enseñan en las escuelas o en las universidades. Pues en palabras simples, una tarjeta de débito es una tarjeta donde puedes almacenar tu dinero y gastarlo como te plazca. En cambio, una tarjeta de crédito es una tarjeta con dinero prestado, la cual puedes gastar hasta lo que no tienes y crearte deudas malas. No digo que sean malas las tarjetas de crédito, ya que si lo sabes usar correctamente, puedes ahorrarte mucho dinero en ofertas, compras, incluso hay personas que hacen negocio con este tipo de herramientas. Además, algo muy importante que debes saber es que con las tarjetas de crédito puedes pagar al instante sin generar algún tipo de interés, o también puedes comprar en cuotas, es decir, pagar cada cierto tiempo el dinero que gastaste. Así que, como recomendación personal, tienes que tener mucho cuidado cuando manejes una tarjeta de crédito, ya que así como puede ser una herramienta útil, también puede generarte deudas, las cuales son un dolor de cabeza. Como has podido ver, muchos de estos términos financieros que vimos anteriormente, nunca nadie nos enseñó en el sistema educativo tradicional. Es por eso que la mayoría de la gente cae en la pobreza, porque no saben usar correctamente el dinero. Por eso, déjame un like y un comentario más abajo, si alguna vez aprendiste acerca de estas lecciones. No olvides suscribirte para recibir más contenido de calidad. Hasta pronto.